Bueno, vivimos en un ecosistema digital y físico también, que es puro ruido constante. Totalmente. Un ruido ensordecedor a veces. Sí, estamos absolutamente saturados de información, de notificaciones, de titulares que gritan para captar nuestra atención. ¿Ya? Y en medio de todo ese caos, de manera casi instintiva, a menudo nos damos cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Claro, especialmente cuando hablamos de oro espiritual. Exacto. Hay una competencia feroz, muy agresiva, entre la verdad y la falsedad. Y esto no solo ocurre en nuestras pantallas, o en los debates de la calle. No. Según el documento que vamos a explorar hoy, la verdadera batalla campal se libra en nuestro propio interior. Así es. Así que una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Hola a todos, un placer estar aquí. Nuestra misión de hoy es sumergirnos en un texto realmente cautivador, escrito por Joshua, que lleva por título El pan de este día. Un texto muy, muy profundo. Es una pasada, de verdad. Lo que hace este escrito es cruzar las antiguas enseñanzas bíblicas con los descubrimientos más punteros de la ciencia moderna y la neurociencia. Todo para hablar de una habilidad que parece estar en peligro de extinción, ¿verdad? Sí, el discernimiento espiritual. Vale, vamos a desgranar esto, porque la idea central de que la mentira no solo viaja más rápido, sino que está diseñada para hackear nuestras emociones, cambia por completo nuestra perspectiva sobre cómo consumimos información. Totalmente. Y, a ver, para establecer la base de esta conversación, es muy interesante ver cómo arranca el texto. No empieza con una teoría moderna, sino que clava sus raíces en una advertencia milenaria. Sí, concretamente en la primera carta de Juan. Exacto, capítulo 4, versículo 1. Y fíjate que este pasaje establece un mandato que choca frontalmente con la cultura de la credulidad actual. ¿Qué dice exactamente? Pues dice que no nos creamos a todo espíritu, sino que los probemos para ver si realmente provienen de Dios. Ya, probarlos. Claro. Y la justificación es tajante. Hay demasiados falsos profetas en el mundo. Madre mía. Y el autor Joshua utiliza este fundamento no como un simple adorno religioso, ¿sabes? Lo usa como un diagnóstico clínico de la naturaleza humana. Es como un freno de mano, ¿no? Eso es. Una invitación a la pausa analítica en un entorno que constantemente nos está exigiendo reaccionar a la velocidad del rayo. Exacto, nos pide esa pausa. Y es ahí donde el texto da un salto que me parece brillante. A mí también me sorprendió mucho esa parte. Que conecta esa advertencia espiritual escrita hace 2 milenios con datos empíricos que tenemos encima de la mesa hoy. Sí. Menciona un estudio interesantísimo realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿El famoso MIT? El MIT, exacto, en el año 2018, resulta que los investigadores se pusieron a analizar millones de publicaciones y cascadas de información en redes sociales. ¿Y el resultado? Pues demostraron con algoritmos que las noticias falsas, las mentiras, se propagan 6 veces más rápido que la verdad. 6 veces. Es una barbaridad. 6 veces. Pensemos en un bulo cualquiera sobre un famoso o una teoría conspirativa, escandalosa. Eso da la vuelta al mundo en cuestión de minutos, claro. En minutos. En cambio, un estudio meticuloso y revisado sobre, las propiedades del brócoli, pues apenas lo lee nadie. Tristemente es así. Es una cifra que impacta porque evidencia científicamente ese problema espiritual del que advierte el texto. Lo fascinante de esto es cómo el autor coge esa frialdad de los datos del MIT y la traduce a una analogía agrícola supervisual. Sí, me encantó esa parte. Es que cualquiera la puede entender al instante. Joshua nos dice que pensemos en el error espiritual exactamente igual que en la cizaña, o las malas hierbas de un campo. Claro, la cizaña sale sola. Exacto. A ver, la cizaña no necesita que contrates a un jardinero experto, no requiere fertilizante ni un sistema de riego por goteo súper complejo. ¿Qué va? Simplemente prolifera, sale sola, brota sin el menor esfuerzo y se arraiga en el corazón humano casi por inercia. Aprovechando nuestra propia inclinación natural. Eso es. Por el contrario, la verdad es descrita como un cultivo noble. Pongamos como un bonsái o un viñedo de alta calidad. Claro. Y eso exige dedicación diaria, una tierra preparada, riego constante, luz y, sobre todo, algo muy importante. ¿El qué? La dolorosa necesidad de podar lo que sobra. O sea que la mentira va en un Ferrari con el viento a favor y la verdad va en bicicleta y cuesta arriba. Exacto, es una imagen muy gráfica. Y claro, si sabemos que el error crece a esa velocidad y como la mala hierba,
el texto nos lanza una advertencia tremenda contra la ingenuidad. Totalmente. No nos podemos permitir el lujo de ir por la vida espiritual siendo unos crédulos, ¿no? Pensando que si un mensaje suena bonito o atractivo a primera vista, pues automáticamente es bueno. Porque no suele serlo. Pero a ver, una duda que me surge leyendo esto. Dime. Si sabemos que la mentira es tan rápida y tan engañosa, ¿cómo es que seguimos cayendo una y otra vez? ¿Qué es lo que nos atrae tanto? Pues aquí es donde el texto nos lleva a una imagen brutal, centrándose en lo que podríamos llamar el espectáculo religioso. Para ilustrar por qué caemos en la trampa, nos remite al Evangelio de Mateo, al capítulo 7. Sí, lo recuerdo. Plantea una escena muy vívida donde hay personas que llegan ante el Señor exigiendo credenciales, diciendo algo así como: «Oye, que hemos profetizado en tu nombre, hemos expulsado demonios y hemos hecho milagros impresionantes». Ya. Y claro, Josué señala, con muchísimo acierto, que esas tres cosas, o sea, profecías espectaculares, liberaciones teatrales y milagros deslumbrantes, son el imán definitivo para las masas hoy en día. Absolutamente. Venden entradas, llenan estadios, generan millones de visualizaciones. Sí, sí. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el autor no se queda en la crítica teológica de esto está mal. No, va mucho más allá. Exacto. Haben sacó del cerebro humano para explicarnos desde la neurociencia por qué somos tan sumamente vulnerables a este tipo de espectáculos. Así es. Y la explicación es fascinante. Imaginemos que nuestro sistema límbico, que es la parte más antigua del cerebro... La que procesa las emociones, ¿verdad? Sí, las emociones y los instintos de supervivencia. Pues imaginemos que es como el sistema de alarma contra incendios de un edificio. Vale. Reacciona al instante, con luces rojas, con sirenas, a puro instinto, porque su trabajo es mantenernos a salvo o buscar recompensas rápidas. Claro, actúa antes de pensar. Exacto. Por otro lado, tenemos la corteza prefrontal, que es la responsable del pensamiento analítico, la lógica y el control de impulsos. Que vendría a ser... Esta parte sería como el arquitecto del edificio. Ah, claro. Un arquitecto que revisa los planos tranquilamente, sopesa las opciones y, claro, tarda muchísimo más en tomar una decisión. Tiene sentido. Lo que argumenta el texto es que los falsos profetas diseñan estos espectáculos casi circenses precisamente para pulsar el botón de alarma de incendios. Madre mía. Usan la música, las luces, el volumen, el carisma desbordante y las exhibiciones de poder para apelar directamente al sistema límbico. Pero, a ver, me pongo en el papel del abogado del diablo por un segundo. Adelante. Si leemos la Biblia, vemos que el rey David bailaba emocionado ante el arca y que hay muchísima emoción genuina en la fe. Por supuesto. Entonces, si el espectáculo emocional anula el discernimiento, ¿estamos diciendo que cualquier experiencia religiosa emotiva es pura manipulación límbica? ¿Dónde está la línea entre sentir a Dios y que te estén hackeando el cerebro? Es una distinción clave. Y la verdad es que el texto de Josué la maneja con mucho cuidado. No se trata en absoluto de criminalizar la emoción. Claro, no tendría sentido. Las emociones son un regalo y tienen su lugar. El problema es cuando la emoción se convierte en el vehículo exclusivo para puentear, para saltarse a la torera el filtro de la razón y el discernimiento. O sea, cuando apagan al arquitecto. Exacto. Cuando un líder religioso bombardea el sistema límbico de su audiencia, genera un clímax emocional potentísimo que la gente, al no estar alerta, confunde rápidamente con una experiencia espiritual profunda y genuina. Claro, se sienten eufóricos. Ofrecen una descarga brutal de dopamina, muchísima estimulación, pero no hay transformación real. Ya. El texto aclara que no es que Jesús no pueda hacer milagros hoy en día. La línea roja está en el foco. ¿A qué te refieres con el foco? En estos espectáculos manipuladores, el foco de atención recae sobre el hacedor del milagro. Ah, el líder. Exacto. Jesús se convierte en un mero señuelo, una especie de etiqueta de marketing que valida a un líder que, a puerta cerrada, puede estar viviendo en la iniquidad más absoluta. ¡Qué fuerte! En cambio, los verdaderos servidores desaparecen de la ecuación. El foco es única y exclusivamente Cristo. ¡Qué contraste más abismal! Básicamente te están dando comida rápida espiritual. Tal cual. Sabe increíble en el momento, te llena de aditivos, pero te deja completamente desnutrido por dentro. Y enganchado a pedir más. Frente a esta gratificación instantánea, el texto contrapone el verdadero objetivo del Evangelio. Que no tiene nada que ver. No es ese subidón momentáneo, sino algo mucho más profundo y, seamos sinceros, mucho menos comercial. Sí. La formación lenta del carácter y la santidad.
Y aquí entramos en un terreno apasionante. Si conectamos esto con el panorama general, vemos la genialidad de entrelazar la biología del cambio con las escrituras. Totalmente. Para hablar de este proceso, que como dices no es nada comercial, el autor cita a Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 19. Sí. Pablo dice que sufre como con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una imagen muy intensa. Muy intensa. Y Josué vincula magistralmente esta metáfora de los dolores de parto con un concepto científico fundamental hoy en día. Que es la neuroplasticidad. Exactamente. Neuroplasticidad. Ese concepto es oro puro para entender todo esto. ¿Lo es? Tradicionalmente pensábamos que el cerebro adulto era como el cemento seco, ¿verdad? Sí. Que ya no cambiaba. Sí, que a cierta edad ya estabas hecho. Pero ahora sabemos que es plástico, que puede cambiar sus rutas, moldearse. Así es. Pero claro, no lo hace por arte de magia, ni porque alguien te imponga las manos en un escenario lleno de humo. Exactamente. La neuroplasticidad nos dice que, biológicamente, el cambio de carácter no es algo que puedas meter en el microondas. Ojalá, pero no. Alterar nuestra forma de pensar, dejar atrás vicios emocionales o forjar virtudes reales requiere construir nuevas vías neuronales. ¿Y eso lleva tiempo? Mucho tiempo. Y se consigue, tanto científica como espiritualmente, mediante la repetición consistente y el esfuerzo sostenido. Es como hacer un camino en el bosque. Justo. Es como abrir un camino nuevo en medio de una selva a machetazos. El primer día cuesta sudor y lágrimas, el segundo también. Y solo después de meses de pasar por el mismo sitio todos los días, se forma un sendero claro. Ya. En el texto queda claro que quien es verdaderamente de Dios está más interesado en forjar ese carácter sólido de Cristo que en buscar la comodidad física o el alivio rápido. O sea, para que los entendamos bien, el apóstol Pablo hablaba de dolores de parto espirituales, de sufrir por el crecimiento de otros. Sí. Y la neurociencia actual te viene a decir que rediseñar tus circuitos cerebrales duele y cuesta casi lo mismo. Literalmente. Es sudor, repetición y tiempo. Tela con esto, porque es un golpe directo a la línea de flotación de nuestra cultura actual. Total. Vivimos en la era de Amazon Prime, donde si algo no llega al día siguiente ya nos estamos quejando. Nos puede la impaciencia. Y estos espectáculos nos venden una vida sin dolores, un atajo hacia la bendición, donde no tienes que pasar por el taller de reparación. Pero Joshua nos recuerda algo vital. ¿El qué? Que la verdadera fe implica estar dispuesto a participar de los padecimientos de Cristo, a pasar por el proceso, por la forja lenta, para poder participar de su gloria. Es que el cerebro moderno odia la paciencia. Nos repulsa esperar. Por eso, ante esta realidad tan compleja, donde nuestra propia biología busca atajos y las mentiras vuelan 6 veces más rápido, la gran pregunta que formula el texto es ¿cómo podemos protegernos? Exacto. ¿Cómo evitamos ser arrastrados por todo esto? Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quien nos está escuchando ahora mismo? Es la pregunta del millón. Porque el autor cita Mateo 24, donde se advierte que estos falsos profetas tendrían la capacidad de engañar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Es una advertencia súper intimidante. Mucho. ¿Cuál es el escudo contra esto? La respuesta que ofrece Joshua es contundente. Y de nuevo, fusiona la psicología con la teología. A ver. La defensa definitiva, el antídoto contra el engaño, es el desarrollo del pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Sí. La psicología moderna demuestra sistemáticamente que ejercitar el pensamiento crítico reduce de forma drástica nuestra vulnerabilidad a la manipulación. Tiene todo el sentido. Y lo interesante aquí es derribar un mito gigantesco. Desde fuera, mucha gente piensa que la Biblia exige creer ciegamente. Apagar el cerebro, ¿no? Exacto. Apagar el cerebro y simplemente tener fe a ciegas. Pero el autor resalta que el mandato recurrente en las Escrituras no es tragar con todo, sino examinarlo. Escudriñar, investigar a fondo. Eso es. Me encanta que saque a relucir el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice que los discípulos escudriñaban las Escrituras para encontrar la verdad. Claro. Su credencial no era un espectáculo de luces láser, ni un milagro hecho a medida para entretener a las masas. Era la solidez de la palabra. Esa búsqueda racional era suficiente. Y además añade esa frase tan icónica: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es un broche espectacular. Nos dice que la verdadera fe no depende de presenciar exhibiciones sobrenaturales que sacudan nuestros sentidos hasta dejarnos aturdidos. ¿Al revés? Al revés. Depende de una confianza plena, reposada y analítica en la palabra. Qué bonito eso. La clave de todo este documento, el corazón del mensaje de Josué, no es simplemente que hay que creer.
porque, seamos francos, se puede creer en una mentira con una convicción absoluta. Por supuesto, y pasa mucho. La verdadera madurez radica en saber qué creer, tener claro a quién seguir y entender profundamente en quién estamos depositando nuestra confianza. Pasando esa confianza por el filtro del examen cuidadoso. Exactamente. Y es vital, porque si no haces ese trabajo previo, te pueden vender la moto con muchísima facilidad. En un abrir y cerrar de ojos. Ahora bien, acercándonos al tramo final del análisis, me parece muy valiente que Joshua no se quede flotando en la teoría, en plan, qué interesante es la neurociencia y la teología juntas. No. Baja al barro e interpela directamente a quien lee con un par de preguntas de reflexión que, la verdad, son bastante incómodas. Muy incómodas, pero absolutamente necesarias. Cuéntame. Son preguntas que funcionan como un espejo. La primera plantea la gran disyuntiva de la que hablábamos. Dice, ¿estoy buscando en mi vida espiritual señales y milagros, es decir, esas emociones rápidas y descargas de adrenalina? ¿O estoy buscando genuinamente que Cristo sea formado en mi interior, asumiendo que es un proceso lento y duradero? Buf, es poner frente a frente la alarma de incendios del sistema límbico contra la lenta construcción del arquitecto prefrontal. Tal cual. Y la segunda pregunta no se queda atrás. A ver. La segunda aterriza en el día a día de nuestro consumo de información. Pregunta, ¿pruebo los mensajes y enseñanzas que recibo usando el pensamiento crítico o me dejo llevar simplemente por la emoción del momento o por la reputación y los miles de seguidores que pueda tener el mensajero? Fíjate qué importante es eso hoy. Vital. Donde medimos la verdad por el número de likes o el carisma del que habla. Sí, por lo viral que sea. Y para cerrar todo este viaje intelectual y emocional, el documento termina con una oración. Sí. Y no es una oración de compromiso, es una oración que realmente condensa todo lo que venimos hablando, de una manera muy honesta y sosegada. Es un cierre precioso y lleno de significado. ¿Cómo la resumirías? Parafraseando su esencia, Joshua se dirige a Jesucristo, al Padre Celestial, agradeciendo que su palabra es la lámpara y la verdad que nos libera de tanta confusión. ¿Qué es necesario? En un mundo donde, como hemos visto, hay demasiado ruido y la mentira viaja a toda velocidad, pide específicamente el don del discernimiento. Hay una petición muy sincera para ser librados de esa adicción a lo espectacular y en su lugar cultivar un anhelo real por lo verdadero. Y hay una parte que me parece vital. Dime. Pide que nuestra vida no se mida por los aparentes milagros o logros vistosos que podamos hacer de cara a la galería, sino por el nivel de intimidad silenciosa con Dios. Sí. Y por ese carácter que vamos forjando. Termina pidiendo paciencia para afrontar ese crecimiento lento, sabiduría para examinarlo todo y retener lo bueno. Todo para, al final del camino, poder vivir eternamente en su presencia. Y no escuchar jamás un nunca os conocí, que era la advertencia inicial de Mateo. Es una síntesis perfecta. Esto nos deja con una reflexión final ineludible, algo para darle muchas vueltas. Cuéntanos. Si sabemos que nuestro cerebro está biológicamente programado para reaccionar de manera inmediata al espectáculo emocional, y el MIT nos ha demostrado que la mentira y la falsa alarma viajan 6 veces más rápido que la verdad, Sí. ¿no resulta entonces que el mayor acto de rebeldía espiritual, la mayor revolución en esta era moderna, no es hacer un ruido tremendo ni buscar un milagro público? Sino tener la inmensa valentía de detenerse. Exacto. Detenerse, pensar críticamente, apagar las notificaciones y atreverse a crecer en el silencio y la lentitud. ¡Qué barbaridad de planteamiento para dejar resonando! Es un reto tremendo. Es literalmente una invitación a ir a contracorriente de nuestros propios instintos biológicos y de las dinámicas tóxicas de las redes sociales. Así es. A quienes nos escuchan, la invitación queda abierta a llevarse esta reflexión consigo, a seguir cultivando ese pensamiento crítico, a no dejarse deslumbrar por los fuegos artificiales de la inmediatez o el carisma barato. Y a tener paciencia, mucha paciencia. Exacto, la paciencia de forjar un carácter noble frente a las promesas vacías del mundo moderno. Ha sido un análisis a fondo fascinante, lleno de herramientas útiles para el día a día. Nos despedimos por hoy, hasta la próxima.